lo que estábamos hablando la vez pasada. Aleluya. Amén. Amén. Sí. Estábamos hablando acerca de lo que es la provisión para la santificación. ¿Alguien se acuerda cuáles son las cosas? Dios. Hablaba de la regeneración, ¿no? Sí, pero la regeneración es un punto. Amén. Pero la provisión directa para la santificación. Nos llevó al libro de Pedro, donde habla. Así, sin irnos a escrituras así directamente. Tomó parte de la regeneración, que se supone que tiene varios puntos o varios significados. Hablaba de esa palabra y nos llevó a varios ejemplos significando lo mismo, que teníamos que ser transformados, convertidos de lo que somos a lo que debemos de ser. Amén. Sí, y a eso se le llama santificación. Y directamente la provisión para la santificación son tres cosas que el Señor provee. Amén. 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 Que es la sangre, el fuego y el agua. Aleluya, amén. Amén. La parte del fuego se le pondría el Espíritu Santo. Amén. Habló de los testimonios también de arriba y de abajo. Que sería la sangre, fuego o Espíritu Santo. Bendito Cristo, Rey de Amén. Reyes. Amén, aleluya. Amén. Amén. El agua. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Amén. 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 Y vimos Aleluya. cómo todo eso está hablado y dicho. Cómo Dios pone la sangre. Fíjese, la sangre la da para el alma. Gloria a Dios. Directamente así. Lo dice. Amén. Amén. En la parte en la escritura donde dice que fue Números 17. Amén. Amén. Aleluya. 17 que hermano. Las escrituras debemos de tenerlas nosotros. Ese Perdón, fue Levíticos 17:11. pasado. 17:11 de Levíticos. ¿Sí? Ahí donde dice, y la sangre te será por expiación. Y fue en el punto que Víctor mencionaba algo. Dice, así como en lo natural, Dios, para que la gente le permitiera seguir viviendo, así era en lo espiritual. Pero en el Antiguo Testamento solo era cosa natural. ¿Sí? Por eso cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los hebreos, que les dice bien claro sobre el sacerdocio, cómo funciona el sacerdocio y el trabajo que tiene y ejerce la sangre, pone bien claro el ejemplo. Amén. Y nos manda a esa parte, al Levítico, dice, por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿sí? Hay muchas cosas muy bonitas y muy importantes, Aleluya. ¿sí? Quiero que me ayude a levantar el nombre, por favor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendita la sangre. Amén. El Señor proveyó la sangre. Amén. Amén. Bendito. El Señor proveía en el Antiguo Testamento el fuego, Amén. pero en el Nuevo Testamento provee, en el Nuevo Testamento testifica y ejerce ahora que es el Espíritu Santo. Amén. No nomás así lo deja, también lo menciona Espíritu Santo
en bautismo de fuego. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo. Amén. Y el Señor en el Antiguo Testamento, Él les daba su agua. La roca que los seguía les daba el agua. Amén. Sí, pero Amén. con esa agua se tenían que hacer varias cosas. Amén. Lavarse Amén. las manos, Amén. lavarse los pies Amén. y lavarse ellos. Aleluya. En el Nuevo Testamento, ¿dónde lo podemos ver o cómo lo vemos? Aleluya. Las aguas de su palabra. Dice que las aguas Amén. de su palabra, Amén. que la palabra de Dios es como ríos. Hay una escritura en la cual dice: Aleluya. así como Cristo, así como el hombre ama a su esposa, así como Cristo amó a su esposa y la lava con la palabra. Amén. 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 Aleluya. Aquellos que traen celular, háganme el favor de buscar esa escritura donde dice que así como Cristo lava a la esposa, Así como Cristo amó a la iglesia. amó a la iglesia y la lava con la palabra, nomás para traerlo, y si alguien lo quiere anotar, por favor. Aleluya. Vimos esa parte con la sangre, ok. Pero aquí en la sangre hay algo importante que me llamó la atención. Decimos, pide la sangre, ok. Es permitido, pero nos da una cosa a hacer si quieres pedir la sangre. Amén. Amén. ¿Sí? Vamos a ir a 1 de Juan 1:7. Primera de Juan 1, versículo 7, por favor. Quien lo tenga, démele lectura, por favor. 1:7. Sí. Amén. Aleluya. ¿Ya llegaste, Víctor? Dale lectura, please. En español. Por favor. Primera de Juan, ¿verdad? Sí. Primera carta de San Juan, versículo 1, capítulo 7. Dice así: Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero Amén. no nomás es así de fácil. Aleluya. Cualquiera la pediría. Dice la encomienda para que eso pueda ejercer en nuestras vidas. Y ahí está atrasito. Dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Amén. 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 ¿Qué significa tener comunión con mi hermano? Aleluya. Hermandad. Los oigo, hermanos, participen. ¿Qué significa tener comunión con los hermanos, aparte del pastor, aparte de lo que ya nos ayudó el pastor? Unidos. Unidos, hermandad. Pero aquí me está diciendo que la hermandad quiere decir que si ya nomás te veo, ya me va a venir la sangre. No. No. ¿No? ¿Qué significa entonces hermandad? ¿Qué Por la más? comunión por la palabra. La comunión con la palabra. Amén. ¿Quiere decir que por venir a oír ya nomás me va a caer la sangre? No. La comunión por la sangre es La como hermandad, la unión. cuando Estamos nos echamos mezclados. la sangre, estamos unidos, como hermanos están unidos por sangre Amén. del ADN, nosotros tenemos que estar unidos con la Amén. sangre de Cristo, Amén. con esa sangre Pero cuando nos ya cubrimos. eres mi hermano de iglesia, ¿ya por eso nos va a caer la sangre? No, es por la sangre No. de Cristo. No, Adelante. es cuando aprendemos a mirar lo que está padeciendo el hermano. Esa es la hermandad. Cuando tengo y padezco tu mismo dolor, siento- Espérame. Se me fue a otro lado, a algo que alguien más dijo, hermandad. No, dice la comunión los unos con los otros. Estoy tratando de explicar eso. La comunión es cuando estamos y siento lo mismo que usted y oro por usted para que la sangre venga tanto por usted como por mí, para que Dios lo fortalezca, para que entienda y sus ojos sean abiertos
Esa es la comunión unos entre otros. Estar tratando de entender lo que le está pasando a usted para saber orar, para venir, Sí. para venir y orar delante de Dios y que Dios lo fortalezca, lo restablezca y lo vuelva o lo llene de su presencia. ¿Para qué? Para que tanto como yo tengo comunión con el Señor, tengo comunión con usted y usted tenga comunión con Dios. Es el platicar, el hablar, el estar unidos juntos. Amén. Sí, en parte, pero no es al punto de lo que nos trae esta escritura aquí. Amén. La comunión a la que nos trae esta escritura. Yo puedo orar por usted, pero ¿a poco si yo oro por usted cae la sangre? Ah, sí. Sí. Pero hay algo más especial. ¿Sí? Tengo que orar y preocuparme por usted, pero a lo que se refiere en específico en esta escritura me lleva al Padre Nuestro. Aleluya, amén. ¿Cómo puedo estar yo en comunión con usted si no lo acepto, si no lo quiero, Amén. si no lo amo, Amén. si no le perdono? Amén. Padre, Amén. perdona mis pecados Amén. Amén. conforme yo perdone a mi hermano. Amén. Amén. Esa es de la comunión que está hablando aquí. Amén. Dice, si yo ando en luz, o sea, si tengo la palabra y tengo comunión contigo, tengo paz, he hecho el perdonarte si me has ofendido o al lado a quien me haya ofendido, Amén. Amén. va a caer la sangre, porque es un principio que el Señor estableció en el Padre Nuestro. Si yo no te perdono, si tengo algo contra alguien y no le perdono, no me será perdonado. Amén. Amén. Y eso es de lo que estaba hablando aquí Aleluya. Gloria a Dios. el Amén. apóstol. Amén. Hay muchas cosas que se entienden por comunión, Amén. pero en exclusivo en esa parte tiene que ir enfocada a estar. Hermana, me enojé ayer con usted porque no me invitó unos frijoles. Amén. Tengo que pedir perdón. Amén. Perdóneme. Amén. Amén. Sí. Hermano, me enojé con usted porque no me trajo mi juguito. Amén. Tengo que estar en paz con mi hermano. Amén. Me hizo mala cara, no me saludó, me hizo esto, me hizo lo otro. Amén. 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 Eso es de lo que se refiere el Señor. Gloria a Dios. Poniendo un Aleluya. principio Amén. bien ordenado. Dice, yo te voy a perdonar y te voy a rociar, pero ponte primero a cuentas con tu hermano. Aleluya. Amén. 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 ¿Cómo puedes perdonar si tú no sabes cómo Amén. perdonar? ¿Cómo Dios te puede perdonar si usted mismo no puede perdonar? Amén. ¿Cómo puedes orar si no sabes cómo orar? Es cosas que Dios nos pide. Amén. Tenemos que aprender cosas. Amén. ¿Cómo voy a agarrar el perdón si yo no practico el perdonar? Amén. Amén. Quiero la sangre, tengo que aprender a perdonar. Cualquier detallito y cualquier cosa. Amén. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano? ¿Nomás siete, Aleluya. Padre? 70. ¿Nomás siete, Señor? ¡Qué a gusto! 7 veces. Más que 7 más 7. 70. Díganlo más fuerte, que no se 70 oye. veces 7. More than 70. 70 veces 7. Amén. More than 70. 70 veces 7 por 70. Échele cuentas, estamos Amén. hablando Muchos. de 500, casi 500 veces al día. Y lo mencionó al día. Amén. ¿Cuántas veces le he faltado? ¿Cuántas veces ya pequé contra usted? Aleluya. Amén. ¿Cuántas llevo? Aleluya. Perdónemelas. Amén. No llegas a las 500. Amén. Amén. A la segunda te puesto el pescuezo. Hay Aleluya. muchos que a la segunda o a la décima ya le quieren a uno torcer el pescuezo. Ahora sí me la Amén. 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 Yo no sé. No, no, ya compórtate. Voy a apretar la corbata. Ya compórtate, te aprieto la corbata para que no puedas Aleluya. hablar. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso es de lo que estaba hablando aquí el apóstol. Bendito Dios. Gracias. Y eso lo establece el Señor. Quiero la sangre, sí quiero la sangre. La ha provisto para la limpieza. Pero Amén. me dice que debo de estar limpio de él. Porque en esa área necesito, si quiero la sangre, necesito ponerme a cuenta
recordemos que nuestras manos y nuestros sentidos, estudiábamos esa área, es los enojos, los celos, las iras, contienda, enemistad, pleito, todo lo que viene con la carne. Amén. Lo metíamos en la mano, los sentimientos, y dice la escritura, levantar manos santas Amén. al Señor. Y el Señor dice, lávate las manos. Amén. Amén. ¿Cómo es que yo me puedo presentar, Señor? Perdóname. Aleluya. Yo no he perdonado lo que me hicieron o lo que me hacen. Gracias, Jesús. Ese es el balance con el cual Jesús vivía. ¿Qué Amén. le hacían a Jesús? Y a él no le importaba. Él sabía lo que vino a hacer y a quién servía. Amén. Amén. Ese es el balance. Gloria a Dios. Perdonaba lo que le hicieron. Jesús, lo que le decían, Amén. Amén. lo que le injuriaban. Amén. Mire, a Jesús lo rechazaron, lo tildaron de loco, Amén. le tildaron de que era más que Satanás, Amén. aunque sí lo es, pero que trabajaba para el demonio y Amén. que aún le daba órdenes, de Amén. que sí le da órdenes, pero no Aleluya. trabaja para él. Bendito Dios. Satanás trabaja para Jesús, que es Amén. diferente. Amén. Por eso es que había un balance en la vida de Jesús. Te dan en una mejilla, camina, por la otra. Si te dieron, gloria a Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios si te dieron. Amén. Y mantente practicando lo que ha establecido. Es lo que Jesús hacía. Porque mire, como lo podemos ver en la palabra muchas veces, todos los escribas y fariseos y el pueblo también dijo en contra de Jesús, crucifícalo, Amén. este hombre es blasfemo. Amén. Señor, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Amén. Tomaba uno de los últimos esfuerzos para pedir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Él pudo Gloria y a mantenía haciendo la voluntad del Padre. Dios. Amén. Por eso nos dice que muramos a nuestros sentimientos. Bendito Dios. Señor, perdónalos, porque estoy intentándolo. Gracias, Jesús. Y ayúdame a ser más como Jesús. Amén. Amén. Por eso es importante el perdonar en esa área. Si Amén. queremos la sangre, Amén. es un principio establecido. Perdonar. Aleluya. Amén. Cualquiera. Si alguien quiere de aquí o alguien nos ve y quiere la sangre, si no perdonas, olvídalo. Aleluya. Que no va a llegar nada para ti. Amén. Podrás estar pensando y conociendo palabra, pero es un principio. Y si no siguen Aleluya. los principios Amén. establecidos, Gloria a no Dios. puede llegar lo que uno pide. Amén. Dice la escritura, dice, y ve y ponte primero a cuentas con tu hermano. Si Amén. alguien lo puso en la ofrenda, Aleluya. pídele perdón. Amén. Y después ven y trae tu ofrenda. Amén. Si eso es para la ofrenda, ¿qué no será para la sangre? Aleluya. Amén. Si la ofrenda es menor, Aleluya. Amén. la ofrenda es menor que la sangre. ¿Cómo pensamos? Amén. ¿Cómo puedo pensar que puedo venir y pedir la sangre sin estar a cuentas? Aleluya. Santo. Gracias, Cordero. Amén. Jesús vive. Jesús vive. Aleluya.
Amén. Se encuentra perdonando al hermano o al prójimo. Amén, amén. Porque no nomás lo refiere a la iglesia, dice con cualquiera que te ofenda. Amén. Amén. Porque mire, cuando le hicieron esa pregunta, estaba el apóstol, sí, era seguidor. Dice, todavía no se convertía como tenía que ser. Bendito Dios. Seguía. Amén. Amén. Y el Padre lo estaba educando. Gracias, Jesús. Porque le dice Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, Amén. sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Santo. Vamos a ir al siguiente punto. Esa era la parte de la sangre. Quiero la sangre. Amén. 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 Aleluya. Decíamos que teníamos lo que es las aguas de la palabra. Que las aguas son las aguas de la palabra. Amén. Primera de Corintios 10:4. Amén. Primera de Corintios. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Ay, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Aleluya. Dice que todos bebían. Primera de Corintios 10:4. Esa es la suya. Ah, Aleluya. Ay, perro. Esta sí es Biblia. Gloria a Dios. Amén. aleluya. Primera de Corintios 10:4. ¿Qué dice, esposa? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Pero el Nuevo Testamento menciona y dice en varias partes. Amén. Menciona, le dice, cuando estaba enfrente de la mujer samaritana y le dice, si tú me pidieres de esta agua, yo te daría de la agua que brota para vida eterna. Amén. Dios de vida que no, Aleluya, y no volverás a santo. tener sed. Amén. Se refería a la palabra de Dios. Amén. Se refería a las escrituras. Amén. A él mismo. ¿Qué les daba entonces cuando estaba el pueblo de Israel ahí? Aleluya. Allá lo menciona como aguas. Amén. ¿Qué es lo que brota de él? La palabra. Bendito Dios. En Amén. el Nuevo Testamento Jesús dijo, y está escrito, el versículo que les pedí hace rato, acerca de las aguas, de que él lavó a la esposa con la palabra, que santificó a la esposa. Dice, porque lavó a la esposa con la palabra. Bendito eres, Señor. Sí. Las aguas que yo les daré correrán por dentro. Apocalipsis 1:5 es una de las palabras que usted necesita, pero no es exactamente la que estamos buscando. Apocalipsis 1:5 dice que nos lavó a todos con... Vamos a ir a Apocalipsis 1:5. Jesús vive, Jesús vive. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Amén. Amén. Ahí menciona que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Amén. Amén. Pero la otra escritura la dejamos Sí, pendiente. la dejamos pendiente porque no se la encuentro. ¿Sí? La- Dice que ha purificado a la esposa con la palabra, que son con las aguas de la palabra. Póngale así y va a salir. Amén.
Esa parte sí me recuerdo que dice con las aguas de la palabra. Aleluya. Esa la busco. ¿Sí? Vamos a ir hacia adelante. Entonces, la primera fue la sangre. En la segunda son las aguas de la palabra. La tercera, amén, la sangre, las aguas, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos visto esas partes, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Vamos a ver cómo es que trabajan. Esas son las provisiones y cómo nos anticipa qué cosas tengo que hacer. Mire, hay mucho de qué hablar, ¿sí? Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo funciona la sangre? Aleluya. ¿Qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento? La hermana lo predicó la semana pasada. Dice que estaba el altar, ¿sí? Con sus cuernos. Amén. Dice que ponían, fíjese, la sangre por dentro. Es como funciona. Nos lava por dentro. Nos lava y se la ponían por fuera. La tiraban al pie. Amén. La Amén. ponían en los cuernos. La untaban. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y más aún, dice que la sangre le tenían que poner al sacerdote en la oreja, Amén. en el pie y en el dedo pulgar gordo de la mano y del pie. Amén, aleluya. Amén. Es como la sangre ejerce. Y no me metí en eso porque hubo alguien que nos dijo que nos iba a dar el estudio. Aleluya. Amén. Aleluya, de que nos traía ganas con eso, de darnos cómo la sangre hacía y trabajaba y todos los significados de la sangre. Amén. Porque, créanmelo, pero tiene que controlarse uno. Aleluya. Porque si Él lo puso y el Señor se lo ha puesto y lo trae, Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. tenemos que someterse al Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Padre. Aleluya. Dice Amén. que la sangre se ponía. ¿Qué era lo que recibía la sangre? ¿O sobre qué se untaba? Sobre una copa. ¿Y cuál fue la copa de Jesús? Perdón, la copa de Cristo. El cuerpo de Jesús. Amén. Entonces, ¿sobre qué se tiene que poner la sangre? Sobre Aleluya. nuestro cuerpo. Por Amén. dentro y por fuera. Amén. Y aparte ser untada. Amén. Amén. Y hasta ahí le dejo en esta parte para que cuando el varón lo traiga podamos obtener más entendimiento. Bendito Dios. Pero la Gracias. sangre nos santifica, nos limpia. Amén. La santificación tiene tres aspectos. Aleluya. Es apartar, consagrar, ¿sí? Separado. Y sacrificar. Aleluya. Amén. Apartar, consagrar y ofrecer como ofrenda, como sacrificio. Son los tres niveles que significa santidad. Por eso la sangre nos aparta del mundo. Amén. Amén. Apartar. Apartados, separados en un. Apartar, Consagrar. consagrar y sacrificar. Nos hace una ofrenda agradable. Pero cuando ya vas a la ofrenda ya es porque vas a ser sacrificado. Ya no te vas a pertenecer a ti mismo. Amén. 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 Aleluya. Y cada una de las cosas, tanto el agua, el fuego y el Espíritu Santo, hacen esas tres cosas en nuestro ser. Cada uno hace esas tres cosas en diferente área. Amén. Amén. Entonces dice que vertían la sangre. Es como la sangre trabaja. ¿Por qué tenemos que pedir la sangre? Lo veíamos la vez pasada. Porque mire, aquí se trae la sangre en el altar de bronce. Amén. Se traía la sangre para estar en paz con Dios. Amén. Si yo nomás pido perdón y no pido la sangre,
Y si la sangre no viene a mí, ¿puedo estar en paz con Dios? ¿En mí mismo, en mi conciencia? No. Mi conciencia la va a estar usando el diablo, la va a estar usando el enemigo. Amén. La parte de mi memoria la va a usar y la va a traer a mi conciencia. La va a traer mi memoria a los pecados. Amén. Amén. Y dice que no son borrados si no es puesta la sangre. Amén. 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 Aleluya. Decía, Sin remisión sin la sangre de remisión de pecados. sin la sangre de remisión de pecados, no hay perdón de los pecados. Amén. Amén. Dice la hermana que testificaba de que cuando una vez fue a un lugar y ya en las últimas, en un hospital, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Acá en la otra versión dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. Efesios 5:26. 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La lavó con la palabra. Amén. 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 Y dice la hermana de que había gente que no se acordaba, pero que según ella cuenta, dice, ya muy santa la gente, se sentía santa, pero ya en el último momento que se estaba muriendo, su alma, cuando ya la gente a veces estaba inconsciente, empezaba a clamar y a decir, su consciente o su inconsciente empezaba a pedir perdón. Amén. Por pecados que no se acordaba o estaban ocultos. Aleluya. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la gente pide un sacerdote? Ya me voy a morir, quiero confesarme mis pecados. Que venga el sacerdote para poderme morir a gusto. ¿Por qué? Porque hay pecados no confesados a Dios, mucho menos puestos la sangre. Amén. Aleluya. Tenemos que confesar y practicar lo que nos ha estado enseñando el Señor por boca del hermano. Amén. Amén. En todas nuestras áreas. Amén. 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 Bendito. Aleluya. Aleluya. Jesús vive. Aleluya. Gloria a ¡Gloria a Dios. Dios! ¡Aleluya! Aguas. ¡Bendito! Las aguas de la palabra. ¡Bendito! El Espíritu Santo enseñó al apóstol Pablo y lo llevó a escribir algo ¡Aleluya! que lo hablábamos la semana pasada. Dice que cuando eres bautizado, amén, ¡Amén! te bautizas y representas la muerte de Cristo y la resurrección ¡Amén! para presentar tu cuerpo en santificación. ¡Amén! Amén. ¡Aleluya! Y en este otro versículo dice, la muerte y la vida de Cristo, Bendito Dios, aleluya. que representan las aguas de la palabra. Dice, no me acuerdo, creo que es Apocalipsis donde dice, anuncias y ha vencido al mundo con el testimonio de la palabra. ¿Cuál es el testimonio de la palabra? Todo el Nuevo Testamento, ¿de qué habla? De que Cristo murió y Cristo resucitó. ¿De qué es eso? No es más que su muerte y su resurrección. De que está a la diestra del Padre. Amén. Dígame una escritura de alguien que está en el Nuevo Testamento y no
habló de Cristo, de Aleluya. su muerte. Amén. Amén. Le hablaban a los judíos, Cristo murió por ti. Le hablaban al gentil, cuando va Esteban, Cristo murió por ti. Le dice al eunuco etíope, Cristo es, Jesús fue el que murió y es el enviado, es el elegido. Estaban anunciando la muerte de Cristo, pero no quedó ahí. Dice, también resucitó. Amén. Es el enviado de Dios, es el Cristo. Amén. Aleluya. Por eso en Apocalipsis dice, y le han vencido con el testimonio de la palabra. Y cuando aquí nos dice, con el lavamiento del agua de la palabra. Amén. Apocalipsis 12:11, es la que está hablando. Amén. Aleluya. 11. Amén. Y ellos le han vencido. Apocalipsis 12:11. 12:11. El otro era, hermana Laura. Efesios Efesios 5:26. 5:26. 5:26. Amén. De oír de que Cristo murió, de que Cristo resucitó. Y eso nos va a ir lavando Amén. Amén. muchas áreas. El Señor, por hacer eso, ¿qué hacía la hermana la vez pasada? ¿Qué significa que pongan la sangre? Aleluya. Que alguien murió. Bendito Dios. ¿Qué significa que la lleven al cielo? Aleluya. Que alguien resucitó. Amén. 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 En el bautismo. Y entraría aquí. Sería meterse en la doctrina de bautismos. Aleluya. ¿Qué es uno? Bendito Dios. Juan, dice la escritura, que Juan bautizaba para arrepentimiento. Amén. Cuando le preguntan más adelante, fíjese, para arrepentimiento, ¿qué tipo de bautismo es ese? Bendito Dios. Aleluya. La escritura más adelante testifica el bautismo de arrepentimiento, tal cual se lo estoy diciendo. Y déjenme lo doy escrituras. Gracias. Hechos 13:24. Me recuerdo que ya rato en otra predicación yo hablaba y leía en otra escritura donde dice el apóstol, no os olvidéis, el mismo apóstol Pablo, del arrepentimiento, no quitéis la fe del arrepentimiento de las obras muertas en Dios. Amén. O sea, que no quites, no dejes de practicar, de arrepentirte de lo que todavía no te acuerdas y en su momento llegará. Arrepentimiento de obras muertas. Ah, no, ya me salvé. ¿Qué todos creen ahorita? La mayoría cree de que una vez salvos, una vez aceptando a Jesús, mis viejas mañas se fueron. Hay áreas que no fueron limpiadas. Amén. Amén. Hay áreas que no están entregadas a Dios. Amén. Si hay un entendimiento, si hay que Jesús entró, si hay una limpieza y un cambio externo, pero hay algo interno que falta crecer o entregarlo. Amén. Amén. Dice Sí, Señor. la palabra de Dios que empieza el Señor en el ministerio de Jesús, es el ministerio del arrepentimiento. Por eso Él vino a sanar y a salvar todo lo que se había perdido. Y es con arrepentimiento. Explíquemelo. ¡No entiendo! Amén. Jesús trajo el aleluya. evangelio del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a sanar y a restaurar todo lo que se había perdido. Y para sanarlo y restaurarlo es por su sangre preciosa. Cuando el ser humano tiene un genuino arrepentimiento, la sangre inmediatamente hace el efecto de perdón de pecados, cubre. Amén.
arrepentimiento. Si yo me arrepiento, obtengo. Esa es la doctrina que anteriormente nunca nos habían enseñado. Acuérdense que hemos hecho preguntas también, si usted se acuerda, de que le decíamos que si Saddam Hussein se arrepintió. ¿Sí? O sea, esa parte, arrepentimiento, ¿ya fue salvo? ¿Sí me entiende? La diferencia es arrepentirse y lo otro es la diferencia, lo que marca la diferencia. Cuando tenemos a Jesucristo ya no necesitamos arrepentirnos, pero cuando no tenemos a Jesucristo, eso es lo que marca la diferencia. Me arrepentí, pero ¿qué pasó? O sea, eso que acaba de predicar hace 2 minutos, cuando el moribundo me venía, o sea, me cacheteó, porque digo yo, bueno, él se arrepintió, pero inmediatamente Dios me está contestando, sí, se arrepintió, confesó sus pecados, pero no me aceptó. O sea, ahí puede entrar una confusión. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No. Por ejemplo, llamó al sacerdote porque ya se estaba muriendo, ¿verdad? Amén. Entonces, estoy confesando mis pecados. Sí. ¿Se arrepintió? No. ¿Se salvó? No. Esa es la parte que no entendemos la mayoría de nosotros. Lo que acaba de decir mi esposa está muy claro. O sea, Jesús vino a predicar el arrepentimiento, pero Jesús es la misma salvación del ser humano. Amén. Amén. Entonces necesitamos a Jesús para ser salvos. Amén. Necesitamos la sangre del Cordero para ser salvados. Amén. Confesar los pecados, pero hay varias áreas y varios niveles. Amén. Amén. Arrepentimiento es una llave que abre. Amén. Sí, Señor. Es una llave que abre. Amén. ¿Por qué? Señor, me arrepiento Amén. y empiezo a confesar. Es una doctrina que no se practica Amén. ni aún en las iglesias cristianas. Amén. Acepta a Jesús, pídele perdón una sola vez y todos tus pecados te son perdonados. Hermano, estudie la doctrina del arrepentimiento que habla la Escritura. No está mal, pero le falta. Amén. Está incompleta. Está incompleta. Esfuércese por estudiar. Amén. O busque quien le enseñe. Amén. Sea humilde. Amén. Aleluya. Jesús. Aleluya. El Aleluya. apóstol Pablo proclamó: no dejéis que no te aleje, porque muchos, miren, el apóstol Pablo entendió que en estos tiempos iba a haber gente que decía: ya no te tienes que arrepentir de nada una vez que aceptes a Jesús. Ya le pediste perdón una vez y es para siempre, te perdonó con esa sola vez. Es lo que se predica, Amén. es lo que se enseña. Amén. Hermanos, estudien. Amén. Porque el apóstol Pablo es complicada esa escritura. Si Aleluya. me puedo ayudar a buscarla, varón. Dice: no dejéis el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentirme de lo que hice cuando estaba muerto y las obras que estaban en el pasado. Aleluya. De la fe en Cristo Jesús. Bendito Dios. Que iba a haber gente que iba a pelear a Cristo Jesús, como le dije. Ya lo aceptaste, ya no tienes que, ya nomás pídele perdón una vez, ya te perdonó para siempre, ya no tienes que arrepentirte del pasado. Mentira. Es lo que está diciendo el apóstol ahí, que me iban a pelear a Cristo con lo que él mismo vino a predicar: arrepentimiento, doctrina de arrepentimiento. Sigue creyendo en mí, pero tenemos arrepentimiento. Aleluya. Bendito. Amén. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Aleluya. Ese es el Evangelio de Cristo. Amén. Implica muchas más cosas, pero es una de las bases. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo. Gracias, Cordero. Santo. Estudiaba una vez arrepentimiento. No lo traigo, pero ¿sabe lo que significa arrepentimiento? Aleluya. La hermana Laura se lo compartí a ella.
Y al pastor le va a interesar. Bendito Dios, amén. Y tal vez ya lo sabe y ya lo estudió. Gracias Jesús. Pero cuando aún usted lo lee en el Nuevo Testamento, arrepentimiento, está la llave para la conexión entre el pacto que se hizo en la eternidad pasada. ¡Aleluya! Arrepiento significa recordar o hacer un pacto que ya se había hecho. Bendito Dios. Porque me arrepiento. Gracias Jesús. Cuando uno lo busca y lo estudia, eso es lo que conlleva recordar algo que ya había hecho. Me arrepiento, es hacer un pacto que en un tiempo ya se había hecho. Aleluya. Arrepentirte Arre- significa muchas cosas. Eso es uno. Y con eso del pacto, es como arrepentirte, también significa de voltearte, Sí, poner no, no. las espaldas a lo que es, lo que Amén. hiciste. Y eso significa que estás haciendo un pacto a nunca hacerlo otra vez. Hacer Por un eso- pacto con Dios. Por eso cuando Jesús dijo a la No mujer, entendemos. ve y peca. Ve, no peques más. Y No peca entendemos que predicamos arrepentimiento, pero ¿qué significa arrepentimiento? Si a pesar de eso, arrepentimiento no es de mi lengua y no es de mi hacer, en lo natural. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es Amén. hacer un pacto con Dios. Aleluya. Si me los hubieran explicado hace mucho, que arrepentirme era hacer un pacto con Dios. Y aparte, no dejar de hacerlo, por lo que ya las obras que fueron muertas, que no tienen valor, pero sacarlas de la conciencia. Porque será abierto el libro, de las memorias. Porque será abierto el libro de las memorias. ¿Qué libro es el libro de las memorias? Aleluya. Aleluya. Mi memoria. ¿Cómo, hermano? Sí. Cuando Jesús da la parábola del rico y del mendigo Lázaro, Aleluya. observe que están después de que mueren, van al infierno. Amén. Amén. ¿Qué estaba pasando allí en la conversación? Obsérvelo. Dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé agua con la punta, que moje su dedo y me dé agua. Amén. Estaba platicando de la palabra. Espérame. Ahí voy. Vamos a analizar. Que me dé. Estaba sintiendo. Ese es uno. Más adelante, Padre Abraham le contesta, no puede porque hay una cima de aquí para allá. Y Amén. de allá para acá. Amén. Una división. Amén. 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 Estaban conscientes, para aquellos que dicen que no existe el alma o la vida después de la muerte. Amén. Estaban conscientes. Jesús puso ese ejemplo para que viéramos de que había conciencia y que la vida no terminaba aquí. Ahora vamos al punto que estamos estudiando. Le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, mándalo, o sea, sácalo de aquí donde estamos, y tú que según estás en la gloria, mándalo a predicar a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormentos. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo muchas cosas. Estaba consciente, pero se estaba acordando de que él estaba ahí porque tenía muchos pecados. Porque mis hermanos se pueden salvar. Aleluya. Amén. Si le dan un poco más de entendimiento en esa parte, Señor, ¿para qué quieres que lo mande? Y me voy a poner como si fuera Abraham. Pues ¿para qué quieres que lo manden? Ay, Padre, es que yo hice muchos pecados y yo vivía como ellos. Amén. Quiero que se salven de venir aquí. Bendito Dios. Que se salven cambiando su forma de vida, de pecado, de injusticia. Amén. Bendito. Es lo que están haciendo. Que dejen de hacer lo que están haciendo. Que estaba actuando, recordando su memoria. Amén. Santo, aleluya. Y estaba entrando en arrepentimiento, pero ya era tarde. Era Muy tarde. tarde. Y no estaba entrando en arrepentimiento. Estaba altivo. Padre Abraham, manda a Lázaro.
Sí. Quería todos sus derechos. Manda a Lázaro que me dé agua. Tenía todo el síndrome de cuando estaba vivo. Inclusive, Actitudes, si él hubiera, en lugar de haber dicho Padre Abraham, todavía está hablándole a Abraham, no le está hablando al Padre Amén. verdadero, sino estaba todavía ensoberbecido con el Padre, con Dios. Sí, Como estaba, no te necesito. estaba tratando de desviar su atención hacia Abraham sin reconocer a Jesucristo y al Padre. ¿Cómo es que no se arrepintió? Porque no dijo me arrepiento. Amén. Porque si ese hombre se hubiera arrepentido, Bendito cuando Dios. Jesús, fíjese, Aleluya. cuando Jesús estaba dando esa parábola, si ese hombre se haya arrepentido, lo haya Jesús, se lo haya llevado en la resurrección cuando él Bendito murió. Dios. Amén, aleluya. Estaba dando un ejemplo de dónde lo sacó, de alguna persona que vivió en un pasado. Si es Dios, Él lo sabe. Una persona que vivió en el pasado, pero él todavía no moría, porque después Jesús fue a predicar al infierno. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ahí era el lugar que a él le correspondía y no me voy a meter por esa área. Amén. Aleluya. Que son otras cosas. Me estoy desviando, pero no me debo desviar. Aleluya. Lo único que le quería mencionar, de que ahí estaban las memorias. Amén. Amén. ¿Cómo es que en el infierno se acordó de sus hermanos? De Amén. que él vivía mal y había caído en este lugar de tormento. Aleluya. ¿Tenía conciencia? ¿Tenía memoria? Sí. Amén. Amén. ¿Tenía razón? Amén. En ese caso, en cuanto a la triple naturaleza, que es la parte del alma que habla, la boca almática, sí, Amén. estaba hablando, Amén. tenía sus 5 sentidos. Amén. Porque mire, ¿cómo es que vio a Lázaro y a Abraham? Tenía su ojo almático. Aleluya. ¿Cómo es que habló con ellos? Tenía su razón. Amén. Amén. ¿Cómo es que tenía su nariz almática? Estaba consciente de lo que estaba pasando. Amén. Amén. ¿Cómo es que tenía su memoria o su oído almático? Amén. Se recordó que tenía hermanos, padres, familiares, Amén. de todo. Amén. Y que él había vivido en pecado. Y que la forma de vivir de pecado que él hizo iba a traer y que sus hermanos lo estaban viviendo. Amén. Tenía su parte de sus sentimientos y sus cosas que son las terminaciones o los sentires hacia la ira, el celo, el enojo, Aleluya. la contienda, el desamor. En cuanto a la mano, los afectos estaban palpables. Amén. 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 Aleluya. Amén. En el infierno. Por eso si limpiamos y entregamos, si limpiamos nuestra memoria y le entregamos nuestra conciencia a Jesús, nos ayudará cada vez más. Amén. 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 Aleluya. ¿Cómo es que actúan? Mire, entraríamos en la doctrina de bautismos. Les decía hace rato, me metí por este otro lado en cuanto a esto que hablábamos de las aguas por el lavamiento de la palabra. Aleluya. Y la conciencia, cómo nos lava. Sí, pero el Señor, hay algo que dejó en el Antiguo Testamento en cuanto a la doctrina de bautismos. Nomás lo voy a mencionar rápido para entregar la parte. Dice, bautizados en la nube, bautizados en el mar, Amén. Bautizados en la roca. Amén. bautizados con las aguas de la roca. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Qué significa? Mire, ¿qué caía de la nube? Aleluya. Ya lo han predicado aquí. Amén. Agua. Amén. ¿En qué forma? Aleluya. Aleluya, Díganlo más fuerte. gotas.
¿Cómo se le llamaba eso? Doctrina. Doctrina. Destilamiento. Amén. Destilamiento de doctrina. Amén. Gotas de agua. Amén. Aleluya. Y esos eran el Antiguo Testamento. La doctrina. Aún Juan el Bautista vino, todavía Juan viene, dice, bautizaos, arrepentíos. Amén. La doctrina de arrepentimiento. Amén. Arrepiéntete, yo te bautizo. Si no, Amén. ¿para qué? No tiene eso. Amén. Y ¡Santo! Juan el Bautista mencionó algo más. Aleluya. Juan el Bautista mencionó algo más. Bautismo, dice, porque el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar, él los bautizará con dos cosas más, con Espíritu Santo y Amén. fuego. Amén. No nomás es el bautismo en el agua. ¿Qué hay del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué hay del bautismo en el fuego? Amén. Aleluya. Santo. ¿Cuántos bautismos son entonces? ¿Son muchos? Sí, Amén. Señor. Muchos. 8. En tierra. 8 bautismos. Uno de ellos es en polvo. Amén. Amén. Ese yo no lo tengo. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Amén. Mire, ¿cómo es que el Espíritu Santo, así rapidito, vamos a darle un entre? Aleluya. ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos santifica? Aleluya. Ayúdanos, Víctor. ¿Cómo el Espíritu Santo nos santifica o nos aparta de nuestras maldades o de nuestras cosas? Nos quema. Nos quema. Quema El Espíritu Santo la viene, hojarasca, la basura. quema la hojarasca, quema la basura. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo demuestra? Cuando viene el Espíritu Santo, empiezo a avanzar. Ya, es una ley, la alabanza. La aparta de cosas. Aleluya. La alabanza. Amén. La danza, la alabanza suena. Aleluya. Las demostraciones, el orar en lenguas. Ya, orar en el Espíritu. Ya, orar en el Espíritu. Orar en intercesión. Intercesión. Ya. Todos son las demostraciones que nos purifican, que nos apartan de lo que soy, de lo que mi enemistad con Dios, de la enemistad con Él, me aparta todo eso. Vaya santo. Ya. Todo eso nos aparta de la enemistad, nos santifica y nos purifica. Decía, son dones, dice la Escritura, dones